Es obvio el tema que estamos tratando hoy y de hecho debemos tratarlo. No pasa nada porque cada año en este día recordemos lo que estamos recordando hoy, que es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque es el hecho central de nuestra fe. Es el hecho en el cual nos apoyamos para creer confiadamente. Y vamos a meditar también hoy en ello, y os invito a que me acompañéis en la lectura en Hechos capítulo 13 y versículos del 13 al 39. Hechos 13 y versículos del 13 al 39. Haremos una lectura explicando algún detalle y después nos vamos a centrar en lo que es la resurrección, que también nos la nombra este pasaje. Pero para ponernos en contexto, leemos desde el principio. Lo que ha ocurrido aquí es que la iglesia de Antioquía ha escuchado de parte de Dios que Bernabé y Pablo tienen que salir a la obra misionera. Entonces los encomiendan a la obra misionera y este es el primer viaje de Bernabé y de Pablo como misioneros, siendo misioneros de Antioquía. Pablo ya era un misionero experimentado, pero este es su primer viaje siendo misionero de la iglesia en Antioquía. Y aquí empieza diciendo el versículo 13, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, Bernabé, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan es Juan Marcos, que también iba con ellos, y en este caso Juan se va para casa, y se va por razones que Pablo no logra entender, de hecho que causan el enfado de Pablo, y Pablo ya no quiere después, seguidamente, seguir colaborando con Juan, aunque después finalmente se reconcilian. Pero este hecho es algo que no le sentó bien a Pablo. Versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía, evidentemente, no es la Antioquía de Siria de la que ellos habían salido. Cuando hablamos de la iglesia en Antioquía, es Antioquía de Siria, pero había más de una Antioquía, y esta es otra, no es, por supuesto, de donde salieron. Sigue diciendo el texto, y entraron en la sinagoga un día de reposo, es decir, un sábado, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, que es algo que incluía el servicio en la sinagoga, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Y ahora aquí tenemos lo que es la primera predicación de Pablo que tenemos registrada en Hechos. Es la primera predicación que tenemos y es una predicación que hizo en la sinagoga. Como sabéis, Pablo, cuando iba a cualquier ciudad, el primer sitio que visitaba era la sinagoga, si el lugar tenía sinagoga, si no, no. Y esta predicación es especialmente relevante porque nos muestra cuál es el modelo de Pablo cuando predicaba a los judíos en la sinagoga. Así que esta es la primera predicación que tenemos de él. Y él dijo, israelitas, y los que teméis a Dios. Como sabéis, estaban los que son israelitas o los que se habían circuncidado, que ya eran considerados israelitas, pero después también había personas que no formaban parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero sí eran temerosos de Dios y seguían a Jehová. A todos ellos es a los que se está dirigiendo. Y dice, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella.
y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, cuando oímos en el Nuevo Testamento que se está refiriendo a la promesa, se está refiriendo a la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12, cuando le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una promesa a Abraham que se desarrolla después de él, y aquí está diciendo que de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, aquí está hablando en cuanto a gobernantes, a aquellos gobernantes que eran judíos, es decir, aquellos que eran supuestos expertos en el Antiguo Testamento, incluye los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, y estos expertos en el Antiguo Testamento, sigue diciendo, no conociendo a Dios, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas de él, que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y fijémonos a partir de ahora también en el énfasis que Pablo hará sobre la resurrección. Ha estado nombrando eventos. Hasta ahora no ha repetido eventos, los ha nombrado. Pero fijémonos qué es lo que hace cuando se refiere a la resurrección. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él, Jesús, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Se está refiriendo sobre todo a los apóstoles de Jesús, que estuvieron con él 40 días después de haber resucitado y ahora son los que daban testimonio de ello. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, ¿cómo? Resucitando a Jesús. Segunda vez que lo nombra. Y nombra el resucitar a Jesús como el resumen de cumplir la promesa. Sigue diciendo, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que parece que está diciendo aquí es que esta resurrección viene avalada por este texto del Salmo. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Una forma de entenderlo es que Dios le está diciendo a Jesús en este Salmo, que es el Salmo 2, versículo 7, le dice, mira, hoy, al levantarte de los muertos, estoy declarando que eres mi hijo y que yo soy tu padre. Esto es justamente lo que Pablo
también predica y lo que Pablo nos dice en Romanos 1, y es que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿cómo? Por la resurrección de los muertos. Esta resurrección demuestra que Él es Hijo de Dios. Sigue diciendo, versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos, tercera vez que está citando la resurrección, para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Aquí está citando un texto de Isaías 55, que está relacionado con el Salmo en el que sí vamos a meditar un poquito más tarde. Y sigue diciendo, por esto también dice en otro Salmo, que es el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, versículo 10, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David es quien escribió el Salmo 16. Versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó, cuarta vez que está nombrando la resurrección, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es obvio el énfasis que Pablo está haciendo en esta predicación de la resurrección. Él hace un desarrollo del Evangelio desde el principio, desde la promesa que Dios hizo a Abraham. Y el evento que más remarca es la resurrección. 4 veces. La resurrección es en lo que él hace más énfasis. ¿Por qué? Porque este es el evento central, es el evento de mayor importancia del cristianismo. De hecho, lo vemos simplemente en el día en que nos estamos reuniendo, que es domingo. ¿Por qué? Porque el domingo fue el día en el que Jesús resucitó. No nos reunimos en viernes, que es el día que Él murió. No nos reunimos tampoco en sábado, y eso sería más normal, porque el sábado es el día sagrado del judaísmo. Pero los cristianos, incluidos los cristianos judíos, que eran los primeros, entendieron la importancia de la resurrección y dijeron, ahora el día sagrado pasa a ser otro. Ahora el día sagrado pasa a ser el domingo debido a la importancia de la resurrección dentro de nuestra fe. Y hoy no lo tenemos mal para reunirnos el domingo. Es un día de fiesta. De hecho, incluso es un día que es más festivo que el sábado. Aún el sábado hay bastantes trabajos que se siguen haciendo. Es difícil el trabajo que se tiene que hacer un domingo, a no ser que sea un trabajo de emergencias. Pero no era así en el primer siglo. El domingo ya era el primer día laborable. El día que era festivo era el sábado. El domingo tenían que trabajar. Pero a pesar de que tenían que trabajar, este era el día importante. ¿Por qué? Por el evento alrededor del cual gira de verdad nuestra fe. Veremos 2 puntos sobre el texto de hoy. El primero de ellos es el que ya he nombrado y es el énfasis que Pablo hace en su predicación del Evangelio de la resurrección. No hace otros énfasis demasiado marcados, pero el énfasis en la resurrección se nota porque desde el versículo 30 la está nombrando hasta el final de lo que hemos leído. Y nos la recuerda 4 veces en contraste con el resto de eventos. ¿Por qué? Porque sin esta resurrección, nosotros no tenemos esperanza.
Sin esta resurrección, nuestra fe es vana, aunque esté basada en un hombre ejemplar. Lo que de verdad da sentido a nuestra fe, lo que de verdad da sentido a nuestra religión es el hecho de que Jesús resucitó. Si Él no resucitó, según el mismo Pablo, lo que podríamos estar haciendo hoy, en lugar de estar aquí reunidos, es reunirnos para comer y para beber, porque mañana moriremos. Y entonces no resucitaremos. Si Cristo no ha resucitado, por muy ejemplar que haya sido su vida, por muy buenas enseñanzas que Él haya dicho, lo que deberíamos hacer, si fuéramos inteligentes, es comer y beber y disfrutar de la vida, que son 4 días. Porque una vez termine esta vida, no habrá nada más. Pero si Cristo de verdad ha resucitado, si Él de verdad ha resucitado corporalmente, entonces esto lo cambia todo. Y entonces la respuesta a la vida ya no es el hecho de comer y beber y disfrutarla hasta el final, porque esto es todo lo que vas a tener, sino que es vivir para esta resurrección de la cual Él es el primero. Y notemos que Él es el primero, no el único. Él es el primogénito de esta resurrección, porque detrás de Él van todos los que en Él han creído. Otro punto vital de esta resurrección, y es que esta resurrección nos demuestra que el pago por nuestros pecados ha sido aceptado. No se trata únicamente de ofrecer un sacrificio por los pecados. De hecho, el versículo 39 que acabamos de leer nombra los sacrificios por el pecado que ofrecían los israelitas. Ofrecían sacrificios constantemente. Pero que se ofrecieran esos sacrificios no impedía que la semana siguiente se tuvieran que volver a ofrecer. ¿Por qué? Porque no eran sacrificios perfectos. Por lo tanto, no se trata únicamente de ofrecer un sacrificio por el pecado. Se trata de ofrecer un sacrificio que realmente pague por la justicia, pague por el precio de nuestros pecados. Y fíjate que normalmente solemos decir, mira, Cristo murió en tu lugar y en mi lugar en la cruz, lo cual es cierto. Pero piensa algo, si tú hubieras muerto en tu lugar, ya no en lugar de los demás, si tú hubieras muerto en tu propio lugar, en una cruz, para pagar por tus propios pecados, tampoco hubieras podido pagar por ellos. Si tú dices, mira Jesús, te agradezco el sacrificio que has hecho por mí, te lo agradezco mucho, pero mira, yo voy a salvarme a mí mismo y voy a pagar el precio. Y voy a morir en una cruz, voy a dejar que me sacrifiquen y voy a derramar mi sangre para pagar por mis propios pecados. Así que muchas gracias, pero lo voy a hacer yo mismo. Aunque hicieras esto, y dudo que alguien quiera ir a la cruz cuando otro puede ir por él en su lugar, pero aunque hicieras esto, aunque yo hiciera esto, no te salvarías. No podrías estar justificado sin pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está muriendo alguien que es culpable. Alguien que tiene manchas. Y si alguien tiene manchas, no puede limpiar a otros. Alguien que pueda limpiar a otros tiene que ser alguien sin mancha.
Y esto Dios, lo enseñó desde el principio cuando mandó cómo tenían que ser los animales que fueran sacrificados, sin mancha. Alguien manchado no va a limpiar nada. Tiene que limpiarlo alguien que no esté manchado. ¿Cómo encontramos a este alguien? ¿Dónde encontramos a alguien que sea capaz de salvarnos porque es perfecto? ¿Cómo encontramos a esta persona? Además, esta persona debe de morir. Porque si tiene que pagar por el pecado de los demás y la paga del pecado es muerte, esta persona tiene que morir. Dios es perfecto. Él está en esta condición de alguien que no tiene pecado. Pero Dios es Dios. Él no puede morir. Entonces, ¿cómo solucionamos esta situación? Un teólogo conocido, Anselmo de Canterbury, escribió una obra interesante que es Cur Deus Homo. ¿Por qué el Dios hombre? Solo Dios es perfecto y solo Dios puede salvar, pero solo el hombre puede morir. Por tanto, el que nos tuviera que salvar tiene que ser un Dios y hombre. Dios, por ser perfecto. Hombre, para poder morir. ¿Cómo encontramos a esta persona? Solo Dios puede encargarse de entregarnos a esta persona. Y la entregó, como sabéis, en la persona de Jesús. Es Dios, es perfecto. Él puede pagar por los pecados, pero además es hombre. Y como hombre puede morir. Aquí tenemos la perfección muriendo. Ahora ya tenemos solución, ahora ya tenemos respuesta a esta encrucijada de la cual no podíamos salir si queremos estar eternamente con Dios. Nuestro propio sacrificio no vale. Dios, siendo Dios, no puede morir, no puede pagar por el pecado. ¿Por qué el Dios hombre? Porque el hombre puede morir, pero solo Dios puede salvar. Así que sin esta resurrección no se demuestra que realmente el que murió era absolutamente perfecto. Y esto es lo que necesitamos. No vale ningún otro sacrificio, y el texto nos lo acaba de recordar. Mirad los sacrificios de los animales que se han ofrecido hasta ese momento, y eran ríos y ríos de sangre que se habían ofrecido. Mirad, todos estos sacrificios no sirven de nada, necesitamos un sacrificio perfecto. Este sacrificio perfecto lo encontramos en Jesús. ¿Cómo sabemos que realmente ese sacrificio ha saldado la deuda por nuestro pecado que tenemos para con Dios? ¿Cómo lo sabemos? Por la resurrección. ¿Y por qué lo sabemos? A través de la resurrección. Fijémonos que el texto ha apuntado hacia ello. Versículo 35 nos dice:
por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es el Salmo 16, versículo 10, un salmo de David. Y si miramos el salmo y leemos todo el versículo, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué no quedó el alma en el Seol? ¿Por qué Jesús no podía ver corrupción? Por su santidad. Esto es lo que hace que Jesús no viera corrupción, que Jesús no pudiera ver corrupción, que no fuera posible que Jesús viera corrupción. Su santidad. No permitirás que tu santo vea corrupción. Por supuesto, cuando hablamos de la santidad de Jesús, no estamos hablando de la santidad que tú y yo tenemos si hemos creído en Jesús para salvación. Si hemos creído en Jesús para salvación, tú y yo somos santos. Pero somos santos en el sentido en que estamos apartados para Dios, pero a la vez tenemos pecado. El sentido en el que Jesús es santo es diferente. Él está absolutamente apartado para Dios porque Él es Dios, pero además en Él no hay ninguna mancha, por tanto tiene una santidad perfecta. Esta santidad absolutamente perfecta, sin el más mínimo rasgo de imperfección, es lo que hace que Él no pueda ver corrupción. Es lo que hace que su vida, que su alma, no pudiera quedar en el Seol. Fijaros que esto es algo contrario a lo que normalmente se dice cuando hablamos del cristianismo. Hace poco estaba escuchando una explicación de Sproul y él lo nombraba, y es interesante darse cuenta de esto. Fijaros, cuando hablamos de Jesús y hablamos de la resurrección de Jesús, ¿cuál es el sentimiento general? Eso es imposible. Que alguien resucite es imposible. No me cuentes historias, porque no me lo creo, ya que no observo a nadie resucitar. Este es el chip de nuestra sociedad cuando hablamos de la resurrección. Es imposible que Jesús haya resucitado. ¿Cuál es el chip del Nuevo Testamento? En contraste. El chip del Nuevo Testamento es que lo que es imposible es que no resucite. Eso es lo que es imposible. Fijaros en Hechos capítulo 2, aquí la predicación es de Pedro en lugar de Pablo, pero está citando también el Salmo 16 y el versículo 10, y lo que dice Pedro al citar este salmo es: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La gente nos dice, mirad, es imposible que Jesús haya resucitado. Pero ¿sabéis cuál es la realidad? La realidad es que es imposible que no haya resucitado. Eso es lo que es la realidad. ¿Y por qué es así? Por su santidad. ¿Y por qué su santidad provoca esto? Porque la muerte es la consecuencia del pecado. Por tanto, la muerte no puede retener a alguien que no tenga pecado. La muerte tiene poder sobre todos nosotros porque todos nosotros estamos manchados y muy manchados por el pecado. Pero la muerte no tiene ningún poder sobre alguien que no tiene pecado. Y aunque nuestro pecado se imputó a Jesús en la cruz, por supuesto, pero Él como persona
no tenía ningún pecado, es impecable en el sentido estricto de la palabra. Y si la muerte es la consecuencia del pecado y él no tiene pecado, entonces es imposible que la muerte lo retenga. Esto es lo que es imposible. Y no que resucite. Esta es la verdad. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesús. Lo que es imposible es que no resucite, debido a su santidad. Él es perfecto. Por supuesto, nosotros no observamos a personas que resuciten, pero es que tampoco observamos a personas perfectas. Observamos a personas, a ti y a mí, e incluso la mejor persona que nos podamos imaginar, observamos a personas pecadoras morir. Bien, esa es la paga del pecado. Pero aquel que no tiene pecado, es imposible que la muerte lo retenga. Por esto, la resurrección es central en nuestra creencia como cristianos, porque demuestra que realmente quien pagó por nuestros pecados era perfecto. De hecho, podíamos estar expectantes, si hubiéramos estado presenciando la crucifixión, podríamos estar expectantes esperando a ver si Dios ha aceptado ese sacrificio o no lo ha aceptado. ¿Y cómo esperaríamos comprobar que Dios ha aceptado ese sacrificio? Por la resurrección. La cuestión es ver, Jesús ha muerto. ¿Habrá valido esto por nuestros pecados? ¿Realmente ese sacrificio va a limpiarnos de una forma perfecta? ¿Realmente es así? Que venga la resurrección. Porque si viene la resurrección, entonces tenemos la factura que acredita que el pago por nuestros pecados ha sido hecho. Fue hecho en la cruz, evidentemente, pero cuando tenemos el comprobante de que esto ha satisfecho de una forma perfecta la justicia de Dios, lo tenemos en la resurrección. Ahí es donde podemos decir, bien, el pago ha sido aceptado. Por tanto, en Él sí tenemos salvación y no en toda la sangre que se había derramado hasta aquel momento por los animales. Por ello, la resurrección es central. Segundo y último punto. Pablo entiende la dificultad de creer en la resurrección de alguien. A veces pensamos que los primeros cristianos podían creer en la resurrección de Jesús porque eran personas que se tragaban los mitos de una forma muy normal. Eran personas que estaban en una era precientífica, eran una época donde el conocimiento no había avanzado demasiado. Entonces es normal que pudieran creer en estos mitos como la resurrección de alguien, pero ahora, en pleno siglo XXI o incluso siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, donde ya la ciencia está dándonos muchas explicaciones y no observamos a nadie que resucite, ahora no tiene sentido creer en la resurrección de Cristo. Sí tenía sentido creer en el primer siglo, pero ahora no podemos creer en ello. A veces las personas tienen este chip respecto a lo que creyeran los discípulos. Pero mirad, Pablo aquí entiende que creer en la resurrección es difícil, ya sea en el siglo I o sea en el siglo XXI, da igual. Es cierto que no eran personas que habían podido dividir el átomo. Es cierto que eran personas que no sabían cómo circulaba la sangre, pero eran personas que veían morir a personas cada día y veían cómo esas personas no resucitaban. En ese sentido, no son diferentes de nosotros.
No son tontos los del primer siglo, que se tragan las fábulas simplemente porque están en una época en la que hay menos conocimiento, que la resurrección no es algo que ocurra generalmente, lo vemos nosotros y lo vemos ellos igual, y Pablo es consciente de esto. Pablo sabe que es difícil creer en la resurrección de algo, y por ello lo que hace es apoyarlo en dos partes, y después nosotros añadiremos una tercera. En primer lugar, para demostrar que esta resurrección es real, que realmente ha ocurrido, ¿cómo lo apoya Pablo? Fijémonos que lo primero que hace es citar el Antiguo Testamento para decir, mirad, esta resurrección ya estaba profetizada de antes. Se suele pensar que la resurrección es algo que se inventó, que se puso en el Nuevo Testamento y que debido a ella la expansión del cristianismo fue rápida, pero que es algo que añadieron los escritores del Nuevo Testamento. Esto se dice. Pero si nos fijamos en lo que dice el Antiguo Testamento, veremos que ya se está profetizando allí esta resurrección. ¿Cuándo? Acabamos de leerlo. Salmo 16, versículo 10. No permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está de una forma muy clara lo que es la resurrección. Pero no es el único texto que habla de la resurrección, aunque aquí Pablo no cite más. Si miramos Isaías 53, no voy a leerlo todo, pero si leemos a partir del versículo 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, es decir, morir, en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Si ha puesto su vida, ¿cómo es que vivirá? Porque hay resurrección. No hay otra explicación. Y sigue diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esta aflicción es la muerte. ¿Cómo puede estar vivo y después estar satisfecho por la aflicción de su alma? Por la resurrección. Por tanto, en primer lugar, la resurrección ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento, aunque muchos, de hecho la mayoría, no lo habían visto. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace Pablo para decir, mirad, esta resurrección es cierta? Lo que hace es, en el versículo 31, y él, Jesús, resucitado, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo está diciendo aquí, mirad, no es que yo lo diga, es que hay muchos testigos que le han visto y no le han visto un día, no le han visto un momento, sino que le han visto durante 40 días. Y si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, Pablo añade más evidencia a ello y sigue diciendo ahí, dice, mira, la mayoría de estos testigos están vivos todavía. Así que podéis ir y preguntarles. No están muertos, están vivos. Id y preguntadles. Pero es que mirad, no se ha aparecido únicamente a los 12 o a los 11, si restamos a Judas. Se ha aparecido a más de 500 hermanos,
Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Lo digo aquí en relación al hecho de que hay testigos de esta resurrección. Se ha aparecido a más de 500 hermanos y podéis ir y podéis preguntarles. Testigos que han visto repetidamente esta resurrección. Pablo sabe que es difícil creer en la resurrección, pero él aporta pruebas de que esta resurrección es cierta. Estaba profetizada, pero es que además tenéis muchos testigos. Y muchos de estos testigos son vuestros compatriotas judíos. Id y preguntarles, ¿están vivos? Así que podéis preguntarles. Estas son las evidencias que Pablo nombra en este texto. Pero tenemos otras evidencias de las que no voy a hablar ahora, porque sería demasiado extenso, pero en las que creo que merece la pena tener estudios o algún estudio sobre ellas, y lo haremos. Porque aparte de estas evidencias que nosotros podemos decir, bueno, mira, es cierto, está en el Antiguo Testamento. Cuando digo nosotros me refiero a nuestra sociedad. Pero nuestra sociedad dice, mira, a mí, Abraham, Isaac y Jacob, tienes que explicarme quiénes son, porque no lo sé. Y si se les han dado promesas a ellos, no es algo relevante para mí. Por tanto, toda esta historia del Antiguo Testamento que tiene relevancia para los judíos, no tiene relevancia, al principio, para los no judíos. Pero esto no quiere decir que carezcamos de evidencias. Hay muchas. Y otro día las veremos. Entonces, para concluir hoy, mirad, la resurrección es imprescindible para la fe cristiana. Es imprescindible. Pero ¿sabéis qué? Algo que me llena el corazón y algo con lo que espero que nos podamos ir todos de aquí, es que esta resurrección avala que tenemos un mensaje del que no nos tenemos que acobardar. Avala que tenemos un mensaje que debemos proclamar. Avala que tenemos un mensaje que realmente es cierto y un mensaje del cual podemos presentar pruebas para que las personas vean que no es una tontería creer en ello. Por supuesto, no presentaremos tantas pruebas como para que digan, sí, no existe ninguna otra opción, voy a creer en ello. Creemos por fe. Pero lo que acompaña estos eventos son pruebas muy creíbles de su resurrección. Por tanto, mañana podéis ir a los trabajos, o podéis ir con vuestros compañeros, o podéis ir con vuestra familia, o podéis ir donde queráis que vayáis y pensar, esta resurrección avala que tengo un mensaje poderoso para todos. Un mensaje que de verdad trae vida, porque no hay mayor milagro en la vida que algo que esté muerto, absolutamente muerto, como estaba el cuerpo de Jesús. Estaba completamente muerto, el corazón parado, las ondas cerebrales paradas, completamente muerto, y de esa muerte vive. Y vive de una forma perfecta. Este mensaje, esta resurrección, avala y nos llama a predicar el mensaje del Evangelio y a confiar en que no creemos en vano y que nosotros estamos en la resurrección de Jesús. Él las primicias, Él el primero, pero no el único. Nosotros vamos detrás si hemos creído en Él. Pues que el Señor nos ayude, que ponga estas verdades bien impresas en nuestra mente y en nuestros corazones
y las vivamos. Muy bien, hermanos, vamos